Bien, hoy me acompañan las auroras boreales. Y pues vamos a iniciar el tercer cuadernillo al estilo de la decana Yao. Y considero que es muy interesante el trayecto que se va a recorrer en este momento, porque ya hablamos del meridiano de Greenwich. De hecho, así comenzamos el libro para poder ubicar el nacimiento de Ares, el carnero cimarrón, amigo entrañable de Ariadna. Posteriormente ubicamos el mapa astral relacionándolo con los asteroides y descubrimos la ubicación del asteroide de Ariadne. Ariadne, ¿sí? Así fue como el inglés decidió ponerle, no Ariadna como la deidad. El asteroide dice número 43, Ariadne. ¿Ok? Bueno, pues considero que tengo un asteroide yo también, por nombrarme así, y que todas las mujeres que llevan mi nombre exactamente escrito como el asteroide, pues tendrán que visitar sus cartas y verificar en qué lugar está influenciando ese asteroide. Wow, creo que eso es muy importante. Para mí es un instrumento, una herramienta, y lo van a notar en el segundo libro, quienes ya lo hayan adquirido, lo hayan ojeado, o se hayan dado una vuelta por ahí. De hecho, Prakash Dev Prince ya lo tiene en sus manos, porque él como colaborador, obviamente, tenía que conocer la estructura y la edición del material. Y ahí encontramos unas interesantes vinculaciones. Por un lado, ¿cómo inicia el tercer libro? El tercer libro nos da una eh, diferencia. Nos vamos al trópico de Cáncer y al trópico de Capricornio, para empezar. Y posteriormente al reconocimiento, así en palabras generales, de que todo el mundo habla de retrogradación de los planetas, ¿sí? La mayoría les da una importancia vital a la retrogradación de los planetas, pero no se pone a ver que también el nuestro lo hace, también el nuestro tiene esa facultad de retrogradar. Y esos son los puntos que les voy a comentar hasta ahora. No les voy a comentar de qué manera los voy a organizar en la obra, pero quiero que vean que ya en letras creativas ya colocamos esto no se detiene y vamos con el tercer cuadernillo. Y para explicar la importancia que tienen el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, pues aquí he colocado, vamos a hablar de los meridianos, el que le corresponde al elemento que nos muestra al protector de las horas. Se le ha mencionado Cronos, claro, en un caso dado podría ser incluso en la historia, en la secuencia de la historia sería el, el custodio del rayo, cuyo nombre es Hora, designado así por uno de sus amigos eh, ascendidos, un perico, ¿sí? Cuando él llega a esa zona y dice, aquí clavaré en la tierra mi cuchillo, porque voy a empezar a sembrar y voy a crear un ámbito aquí que me ayude, lleva en el hombro a un loro y el loro le dice, ora, ora, y por esa razón él dice, está bien, me quedo con ese nombre. Y podríamos considerarlo a él saturnino, definitivamente saturnal. Bueno, pues ya les di un adelanto de las connotaciones entre un personaje y otro. Y claro, el valoroso carnero, con el poder de viajar a lo profundo del mar del subconsciente, incluso subía a lo más alto de las montañas, porque es un chivo en proceso de convertirse en un carnero con cola de pez. Y uno podría decir, no, esto es ambiguo, es un embrión de algo, o es algo acabado a partir de un embrión, algo que mira hacia las alturas y que puede descender hacia las profundidades. No es otra cosa que el elemento de Capricornio, el trópico de Capricornio. Y bien, pues en este momento Ares se está preparando para viajar de nueva cuenta
al trópico de Cáncer. Y al trópico de Cáncer, pues lo podemos considerar eh, por autonomacia la casa del hombre. ¿Por qué? Porque es un lugar que tiene una caparazón fuerte y al mismo tiempo adentro contiene todo el amor, toda la riqueza, todo lo que elaboras para conservar, lo delicado, los sentimientos, las vinculaciones más especiales. Y va a pasar algo muy interesante en el trópico de Cáncer, en el trópico del Cangrejo, porque Ariadna no se detiene en estar haciendo lecturas del cielo, pero eso no se los voy a comentar, va a quedar en el libro. Exactamente. En este momento, ¿a dónde nos vamos? Vamos a girar hacia la bitácora número 8. Y con la bitácora número 8 en el libro que les estoy mencionando, obviamente nos vamos hacia el número de lo eterno, un aliento de energía especial. Y para quienes observan a Escorpio, pues también podrán ver que es el 8 dentro del zodiaco reconocido por los astrólogos. Al momento no hemos tocado el tema, pero ustedes saben quién es Escorpio dentro de la historia. Si leyeron la novela completa, claro, por supuesto. Aquí les pongo porque bien me pueden encontrar en este sitio y me pueden encontrar en algunos otros sitios. Solo quería comentarles cómo estoy elaborando la estructura del tercer cuadernillo. Ante todo, notar las impresionantes diferencias que existen entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y podríamos decir, muchos dicen, el norte es el que provee, el norte es el que tiene riqueza. A mí, desde este punto de vista, me hace ver que el norte es el que protege la casa del hombre. En el norte también se encuentra el que protege sus bienes. Y el que protege su palabra de una manera muy especial. Ahí va a haber una disertación entre Ares y Ariadna, donde ella va a aceptar algunos de los consejos que le da Ganesh, o más bien de los comentarios que le envía como regalo. Ganesh le demuestra su orgullo como hindú y ella va a hacer algunas acotaciones interesantes. Probablemente no difiere del todo con lo que él le dice, sino que enriquece lo que él le envía con una carta por medio de Ares. ¿Mm? Solo les voy a decir esto, probablemente me quede por ahí oculta un rato y no aparezca por estos lugares mientras esté yo editando la historia, como lo hice con el otro, con el libro número 2, con el cuadernillo 2. Pero les aliento a meditar en todo esto y si estas herramientas que yo empleo a ustedes les pueden ser de utilidad, sería fabuloso, porque todos estamos envueltos en la capa de un organismo vivo llamado la Tierra. No todos tenemos las posibilidades de ver las auroras boreales. Tendríamos que ir muy al norte, mucho más allá del trópico de Capricornio. Pero finalmente, cuando notamos que existe el trópico de Cáncer, también con él existen una serie de diferencias que aquellos que vivimos en la franja ecuatorial no distinguimos del todo. La franja ecuatorial se baña tanto del norte como del sur, pero queda en un espacio que delimita y armoniza. ¿Lo han pensado? Analícenlo desde el punto de vista geográfico donde se encuentren. Podrían encontrar grandes connotaciones ahí. Bueno, pues es lo que les quería informar el día de hoy. Les agradezco su compañía y claro, les invito a seguirme en Letras Creativas. Soy Ariadne Gallardo Figueroa.
Espero que la pasen bien y nunca olviden tener a mano un cuadernillo, porque en cualquier momento, si ustedes se dedican a escribir, a contemplar en la palabra la conformación de un mundo especial que quieran compartir, van a requerir siempre de tener a la mano un cuadernillo. ¿Sí? Habrá quien diga, me basta con mi laptop. No, pero la laptop no te la puedes llevar a todas partes. Y cuando estás durmiendo no te vas a levantar a prender la laptop, sino que vas a buscar algo a la mano, algo cercano para anotar esa idea que no quieres que se vaya. ¿No? Bien, hasta pronto y gracias por acompañarme en Letras Creativas.